chicos, bienvenidos a 5 a las 5, soy Suani y hoy quiero compartir acerca de la belleza en la tormenta. Y si tú recuerdas todo el 2020 e incluso este primer mes del 2021, reconocemos que han sido tiempos muy complicados, pero estoy segura que aun quitando todas estas temporadas o esta temporada, tanto en tu vida y en la mía han surgido momentos complicados y difíciles, han surgido estas tormentas y quizá muchas de ellas tienen que ver o son el resultado de nuestras acciones, pero quizá otras no tienen nada que ver con esto. Sin embargo, sí o sí, tú y yo hemos estado en esta situación. Por eso hoy te quiero compartir acerca de esto, porque es importante saber que aún en estas temporadas hay esperanza y nosotros podemos encontrar belleza. Y quiero que me acompañes al libro de Jonás. Seguramente ya has escuchado de Jonás muchas veces, sabes que un pez grande se lo tragó y que a los 3 días lo vomitó en la tierra, pero yo quiero hablarte un poquito antes de que todo esto sucediera. Y si tú lees el primer capítulo de Jonás, te vas a dar cuenta que todo comienza cuando el Señor le da un mandato a Jonás de que vaya a Nínive a dar un mensaje de juicio. Ahora, Nínive era la capital de Asiria y en ese momento Asiria era un imperio muy fuerte y muy poderoso, pero al mismo tiempo era un imperio muy perverso. Incluso significaba una amenaza muy fuerte para el pueblo de Dios. Y tú y yo conocemos el resultado de ese mandato o cómo reaccionó Jonás ante ese mandato que le hizo el Señor. Jonás sabía perfectamente que Dios era misericordioso y que él podía perdonar a Nínive de sus pecados. Sin embargo, para el juicio de Jonás, Nínive no era merecedor de esa misericordia, por lo tanto lo desobedece y se va al lado contrario del que lo habían mandado. El Señor le había dicho que fuera a Nínive, pero él toma una barca y se va hacia Tarsis. Y tú sabes, y nosotros leemos en este capítulo que el Señor manda una tormenta muy fuerte. Y yo quiero que me acompañes al versículo 5 de este primer capítulo. Y dice: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Y con esto nos damos cuenta que en esta gran tormenta no solo se encontraba Jonás, sino que había más personas que lo estaban experimentando y que también estaban aterrados porque dice que estaban clamando a sus dioses y estaban aventando todo para que todo se aligerara. Y esto nos debe de hacer pensar que nosotros cuando estamos viviendo o pasando por una situación complicada no somos en el mundo las únicas personas que lo están sufriendo o que lo están viviendo. Y es que a veces nos enfocamos tanto en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras etapas, que olvidamos voltear alrededor y ver que hay más personas que están viviendo su propia tormenta. Y quiero que me acompañes para ver cuál fue la actitud de Jonás ante esta situación. Ahí mismo en el versículo 5 dice: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. O sea, el barco se estaba casi deshaciendo y Jonás simplemente estaba dormido. En la Biblia nos narra cómo el capitán baja y lo despierta, le dice: ¿por qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Y esto nos debe de hacer reflexionar en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones difíciles. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos clamando a nuestro Dios por misericordia, por su bondad? Incluso para pedir perdón por lo que hemos hecho, o simplemente estamos ajenos a eso, estamos dormidos como Jonás, no nos está importando lo que está pasando a nuestro alrededor, ni siquiera en nuestras propias vidas. ¿Qué actitud tomamos nosotros frente a estas etapas o estas tormentas que vienen a nuestra vida? Y seguimos leyendo y encontramos cómo él lo despiertan, sale, y entonces los demás marineros le empiezan a preguntar: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Empiezan a cuestionarlo a él. Y él responde en el versículo número 9, dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y sí, definitivamente estaba dormido en cierto momento, pero cuando él despierta y le preguntan, él no niega ni quién es ni en quién cree, sino él firmemente dice: soy hebreo y yo creo en el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Prácticamente yo creo en Dios Todopoderoso. Y vemos cómo empiezan a echar suertes para ver quién es el culpable, y resulta que Jonás es el culpable de toda esta situación. Entonces él dice: aviéntenme para que todo cese, y en un principio los marineros no quieren hacerlo.
quieren tratar de solucionar las cosas como en sus fuerzas, pero se dan cuenta de que esto no está funcionando, al contrario, todo está empeorando y en determinado momento ellos deciden aventarlo. Y cuando ellos la avientan, toda esta tormenta cesa. Y algo que llamó mucho mi atención y de los versículos que más me impactaron y me hicieron reflexionar en este capítulo fue el versículo 16, y recordando que esto sucedió después de que aventaron a Jonás y que todo cesó. El versículo 16 dice: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. No sé si puedes encontrar, al igual que yo, la belleza que encontramos en este capítulo. Y hay dos cosas o dos puntos en los que podemos meditar acerca de cómo encontramos esta belleza en estos tiempos de tormenta. Y la primera es la misericordia que Dios tuvo con Jonás. Jonás le había desobedecido y simplemente lo pudo haber desechado o pudo poner a alguien más para cumplir su plan, pero no, Dios tuvo misericordia de él. Y si tú lees en los capítulos siguientes, encuentras cómo Dios lo lleva a un proceso. Y prácticamente contigo y conmigo pasa lo mismo. Muchas veces vamos al lado contrario de la voluntad de Dios, pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él nos dirige a su camino y a su verdad. Y te decía, muchas veces a lo mejor estas crisis que pasamos son por nuestras propias decisiones, pero quizá muchas de ellas no tienen nada que ver. Sin embargo, debemos de entender que estos procesos que vienen a nuestra vida o estas tormentas son eso, procesos en el cual Dios quiere mostrarnos su amor, quiere mostrarnos su gracia y quiere moldearnos hasta que lleguemos a pensar como Él, a tener su corazón. Entonces, no dejemos que estos momentos complicados nos tiren, sino que podamos ver en estos momentos y reconocer que Dios está sobre todas las cosas, que Él es quien nos sostiene con su mano poderosa y que nos ayuda a salir de estos momentos complicados mejor que nunca. Y la segunda cosa que podemos ver cómo hay belleza en este tiempo de tormenta es cómo Dios utiliza estos procesos tuyos y míos para poder darse a conocer a otras personas. Si tú recuerdas, leímos y empezamos leyendo en cómo los marineros estaban clamando a sus dioses, pero este capítulo casi termina diciendo que estos marineros clamaron a Dios. Quiero leerlo una vez más. El versículo 16 dice: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. O sea, no solo lo adoraron, sino le hicieron un sacrificio y también prometieron servirle. No sé si puedes asimilar la magnitud de esto tan hermoso, que el Señor, aún en nuestros procesos, Él interviene de manera maravillosa para que los demás puedan conocer de Él. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que cada vez que nosotros pasemos por una situación complicada, hagamos como Jonás en este punto, en que no neguemos de quién creemos y quiénes somos en Dios, sino que al contrario, como Él, nosotros podamos decir que creemos en Dios, en quien tiene el poder de ayudarnos a salir de todas las dificultades, porque cuando nosotros testificamos, y no solo de labios, sino con nuestra vida también, muchas personas en estos momentos de necesidad pueden recurrir al Dios que tiene poder, porque muchos pueden clamar a sus dioses, pero sabemos que solo hay un Dios que nos oye y que puede ayudarnos en estas situaciones. Así es que te invito a que veas esa belleza en la tormenta y que cada vez que pasemos por una situación complicada, pues reconozcamos que Dios está actuando en medio de esa situación.